Buen día, abogada. Nuestro tema es posesión y propiedad ancestral. En la diapositiva eh, siguiente podemos observar el tema del cual les voy a hablar. El tema que les voy a hablar es sobre es sobre la posesión ancestral. ¿A qué se refiere y cómo se ha practicado históricamente y cuál es su importancia dentro del reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades de Ecuador? Pues para comenzar es importante entender que la posesión ancestral no es simplemente una ocupación de tierras por un tiempo determinado, sino se trata de una relación profunda, histórica y cultural que ciertas comunidades mantienen con un territorio que ha sido parte de su existencia durante generaciones. Este vínculo no solo se basa en documentos legales o títulos de propiedades tradicionales, sino en en la ocupación continua, el uso colectivo y la transmisión intergeneracional de conocimientos y el respeto espiritual y símbolo hacia dicho espacio. Pues este tipo de posición ha sido históricamente ejercida por pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. En muchos casos, estos grupos han habitado territorios mucho más antes de la conformación del Estado ecuatoriano y antes de que existan sistemas legales de propiedad formal. La posesión ancestral se manifiesta, por ejemplo, en las formas en que estas comunidades cultivan sus tierras, cazan, pescan, recolectan plantas medicinales, realizan rituales o construyen sus viviendas en lugares que tienen un significado colectivo. Estas prácticas no se dan de manera aislada, sino como parte de un sistema cultural integral que incluye la lengua, las tradiciones, la memoria histórica y la organización comunitaria. Por eso también cuando hablamos de posición ancestral, no nos referimos a una ocupación circunstancial, sino a una forma de vida arraigada en el territorio, transmitida también de generación en generación como parte esencial de una identidad única o colectiva. Una comunidad ancestral en este contexto es un grupo humano que ha mantenido un vínculo territorial y cultural a través del tiempo. Estas comunidades no solo viven en un espacio geográfico determinado, sino que lo habitan en un sentido de pertenencia profundo. Decimos entonces que las tierras no es un recurso cualquiera para ellos, para esta comunidad, sino es un elemento sagrado, un espacio que guarda las memorias de sus antepasados, las rutas de sus ancestros y el conocimiento acumulado durante siglos. Como podemos observar, un ejemplo concreto de posición ancestral en el Ecuador es la comunidad Shuar, una nacionalidad indígena amazónica que ha habitado al suroriente del país, especialmente en las provincias de Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe. Los Shuar han ocupado estas tierras mucho más antes de la colonización española y del establecimiento del Estado moderno. Su vida está profundamente conectada con la selva. Practican la horticultura, utilizan plantas medicinales, cazan y pescan con técnicas tradicionales y tienen un conocimiento detallado sobre el territorio en el cual habitan. Además, su relación con estas tierras es espiritual. Para los Shuar, los ríos, los árboles y los animales tienen vida y están conectados con su cosmovisión. Existen también lugares específicos en su territorio que se consideran sagrados y donde realizan rituales reconocidos o relacionados con la naturaleza y con sus dioses. Estas formas de vida constituyen una prueba de vida de una posición ancestral. No han necesitado títulos de propiedad para demostrar que esas tierras le pertenecen, sino basta con un sentido histórico y cultural. Desde el punto de vista legal, la posición ancestral ha sido reconocida como una forma válida de tenencia de tierras colectivas. Entonces, diciendo todo esto y junto al ejemplo, puedo decir que la posición ancestral es mucho más que una ocupación física de un territorio. Es más que vivir, es más que habitar cierta tierra.
sino es un significado de sabiduría y de memoria. En el derecho de los pueblos originarios y afrodescendientes a continuar existiendo como comunidades vivas, en armonía con el entorno, de lo que ha visto o de lo que ellos han visto crecer por generaciones. Comprendiendo este concepto, es fundamental para ellos proteger sus derechos, sus culturas y su legado. Muchas gracias, abogada, por su atención. Buen día, soy Ginger Pita y hoy les voy a hablar sobre la propiedad ancestral. La propiedad ancestral se refiere al derecho de los pueblos indígenas a controlar y poseer el territorio que han habitado históricamente. Este derecho incluye la posesión de tierras comunitarias que son imprescriptibles, inalienables, inembargables e indivisibles y están exentas del pago de tasa de impuestos. Se trata de una propiedad originaria que antecede a la creación de los estados, los cuales están en la obligación de reconocer, titular y demarcar tales territorios. La propiedad ancestral se basa en la relación histórica y cultural de los pueblos indígenas tienen con sus tierras. Esta relación se ha desarrollado a lo largo del tiempo y se ha transmitido de generación en generación a través de la tradición y la costumbre. Por tanto, cuando los gobiernos regionales dicen que no pueden titular colectivamente estos territorios, violan el principio de ancestralidad, el cual reconoce el derecho a la propiedad ancestral, fundamentada en el hecho de la ocupación ancestral. Es decir, por existir y estar ahí desde antes que el propio Estado. Los estados tienen la obligación de proteger y garantizar la relación especial de los pueblos indígenas con sus territorios. El convenio 169 de la OIT, en su artículo 13, numeral 1, establece que los gobiernos deberán respetar la importancia que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. Además, los estados tienen la obligación de delimitar, demarcar, titular y registrar territorios indígenas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la posición tradicional de los pueblos indígenas equivale a un título de pleno dominio. También señala que, en los casos de los integrantes de un pueblo, por causas ajenas a su voluntad, hubieran salido o perdido la posesión de sus tierras tradicionales, mantienen su derecho de propiedad sobre él, aún a falta del título legal. Bueno, ahora voy a hablar sobre las diferencias clave con la posesión. La posesión se refiere al ejercicio de hecho del dominio sobre un bien, mientras que la propiedad central es un derecho que se fundamenta en la relación histórica y cultural de los pueblos indígenas con sus tierras. Las diferencias claves entre la posesión y la propiedad ancestral son el origen, la naturaleza y el alcance. En origen, la posesión se basa en la ocupación y el uso actual de la tierra, mientras que la propiedad ancestral se basa en la relación histórica y cultural. Naturaleza. La posesión es un derecho de hecho, mientras que la propiedad ancestral es un derecho que se fundamenta en la tradición y la costumbre. Y por último, el alcance. La posesión se refiere al uso y disfrute de la tierra, mientras que la propiedad ancestral implica un derecho más amplio a controlar y decidir sobre el uso de la tierra. Por último, tenemos el ícono legal de la propiedad colectiva. El convenio 169 de la OIT es un ejemplo de cómo se puede proteger y reconocer la propiedad colectiva de los pueblos indígenas. Este convenio reconoce y protege los derechos de los pueblos indígenas a la propiedad y posesión de sus tierras y territorios tradicionales. Esto es importante porque los pueblos indígenas tienen una conexión especial con sus tierras y territorios, y su propiedad colectiva es fundamental para su identidad cultural y su bienestar. Gracias. Abogada, mi nombre es Alex Herrera y en este video voy a explicar las diferencias entre posesión y la propiedad ancestral. Lo que es la posesión es cuando una persona ocupa una tierra y la usa aunque no tenga el título legal que lo acredite como propietario. Es decir, que vive o trabaja allí, pero legalmente no es su dueño. Sin embargo, en algunos casos, si la posesión se mantiene durante mucho tiempo y cumple ciertos requisitos, se puede llegar puede llegar a transformarse en propiedad legal. En cambio, la propiedad ancestral es un derecho que tienen las comunidades indígenas u originarias sobre territorios que han ocupado desde hace generaciones. Aquí no importa si hay un título legal,
Lo que importa es la historia, la cultura y el vínculo profundo que tienen estas tierras. El Estado también puede reconocer ese derecho, valor histórico y cultural. Vamos a ver ahora tres diferencias claves entre la posesión y la propiedad ancestral. ¿Quién la ejerce? La posesión suele ser ejecutada por personas individuales o familias, mientras que la propiedad ancestral pertenece a comunidades indígenas de forma colectiva. Derechos que otorgan. La posesión de derechos limitados no se puede vender o heredar legalmente sin un título. Mientras que la propiedad ancestral reconoce derechos colectivos plenos como el uso, la administración, la protección de territorios y recursos. Reconocimiento por el Estado. En la posesión, el Estado puede, como ya mencioné, ser legalizada si se demuestra el uso continuo y buena fe. Mientras que en la propiedad ancestral, el Estado la reconoce por medio de procesos especiales basados en la historia y la cultura del pueblo que la habita. La siguiente diapositiva del cuadro. Bueno, aquí un cuadro que habla sobre la titularidad, que como ya mencioné, es por medio de un individuo o puede ser familiar. En lo que es la propiedad ancestral, esto es de forma colectiva, en comunidad, y el reconocimiento estatal, esto se da por medio de un trámite legal, y en la propiedad ancestral por vínculo ancestral. Los derechos son, como ya mencioné, limitados, temporales, y en la propiedad ancestral, plenos y colectivos. En resumen, la posesión y la propiedad ancestral son formas distintas de estar en la tierra. Una se basa en el uso individual y que con el tiempo puede legalizarse, y la otra en la historia colectiva del pueblo y se reconoce por su valor ancestral. Gracias. Los derechos constitucionales y legales sobre los territorios ancestrales. Los territorios ancestrales han sido históricamente habitados y protegidos por las comunidades indígenas, quienes los consideran fundamentalmente para su identidad cultural y de sobrevivencia. En muchos países, los marcos constitucionales y legales han reconocido la importancia de estos territorios, estableciendo como los derechos específicos para su protección y el uso en las partes de los pueblos indígenas. En el ámbito internacional, es un instrumento como en el Convenio de 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas. Sobre los niveles nacionales, los pueblos indígenas han reforzado las leyes y han incluido las disposiciones para garantizar la propiedad colectiva, la consulta previa y el respaldo por estas costumbres ancestrales en gestión de territorio. Los derechos constitucionales y legales que han protegidos, destacando su importancia para la preservación de la cultura indígena y el desarrollo sostenible en estas comunidades. Los derechos protegen las tierras de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales, garantizando de su propiedad el uso y conservación. Estos derechos se basan en las normas nacionales e internacionales y buscan respaldar la identidad, como antes ya mencionada, que es la cultura, la autodeterminación de estos pueblos. La Constitución del 2008 reconoce que los derechos de los pueblos indígenas a los territorios ancestrales, estos derechos se consideran colectivos y es fundamental para su identidad. Sin embargo, los derechos políticos son limitados. A continuación tenemos varios derechos principales, que está el derecho a la propiedad de la posesión de las tierras, el derecho de la consulta previa, el libre e informada, el derecho de la autonomía y el autogobierno, el derecho a la conservación del medio ambiente y recursos naturales y la protección constitucional. Cabe recalcar que cada uno de estos tiene su función. Por ejemplo, la primera, que es el derecho a la propiedad y la posesión de las tierras, tiene el reconocimiento legal de los territorios ocupados y tradicionalmente, y también se protege contra desalojos forzosos. La segunda, que es el derecho a consulta previa, libre e informada, este realiza proyectos que pueden afectar a los territorios de los estados y las empresas, que deben consultar a las comunidades. Es decir, si va a haber algún proyecto, ellos tienen que informar a estas comunidades para que no haya un desalojo forzoso o un daño a la naturaleza. Tenemos el derecho a la autonomía y el autogobierno. Estos se encargan que los pueblos indígenas pueden organizarse y tomar decisiones dentro de sus territorios.
También tenemos la protección constitucional e internacional, que es constitución de de cada país que protege estos derechos. Instrumentos internacionales como el convenio ya antes mencionado, que es el 169 de la OIT, y también la declaración de la ONU, que también es sobre los derechos de los pueblos indígenas, que lo refuerza. También tenemos en la Constitución varios reconocimientos que protegen los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas sobre estos territorios. Vamos a ver algunos artículos, como aquí tenemos el artículo 57, el 56 y el 395. Bueno, el 395 nos habla que el Ecuador se declara como un estado plurinacional y intercultural, que está asegurado a la protección de la naturaleza y el respeto a las formas de vida tradicionales. También tenemos el artículo 57, que establece que todos los pueblos indígenas tienen derecho a conservar las tierras y participar en su uso administrativo y conservar y no ser desplazados de ellas sin su consentimiento, o sea, es decir, no pueden permitir un desalojo sin su autorización. También tenemos el artículo 56, que reconoce que los pueblos indígenas como colectivo con su identidad propia, garantizando la autodeterminación. Bueno, voy a hablar un poco del convenio de la 169 de la OIT, que fue un impacto en la OIT, ya que al Ecuador la adoptó en un tratado internacional que protege los derechos de los pueblos indígenas, de tribus, y sus principales aportes incluyen. Bueno, el objetivo de la 169 de la OIT tiene como objetivo que el derecho a la consulta previa antes de realizar los proyectos de los pueblos que puedan afectar, o sea, es decir, una consulta antes de realizar algo en esas tierras ancestrales. También otro objetivo que tenemos es la protección sobre los derechos indígenas, que es administrar sus tierras y recursos. También tenemos la promoción del desarrollo económico y social sin tener el riesgo de una identidad cultural. Es decir, ellos facilitan un poco más la economía de acuerdo también a la cultura que ellos representan. Por ejemplo, tenemos la Amazonía. La Amazonía es un centro cultural de Ecuador, donde internacionalmente es reconocido por su flora y fauna. También tenemos los territorios que ellos también tienen como objetivo, que los territorios ancestrales tienen el reconocimiento legal y constitucional en el Ecuador, reforzando por las normas internacionales, o sea, es un refuerzo internacional. Y también la lucha y respeto y el cumplimiento de estos derechos, siendo como un desafío para protegerlos. Uno de los casos más emblemáticos en el Ecuador fue la nacionalidad de los guaraní, que esta está en la provincia de Pastaza. En el 2019 los guaraní lograron un fallo histórico en la Corte Provincial de Pastaza, que detuvo la explotación petrolera en su territorio debido a la falta de una consulta previa adecuada. En este caso, fortaleció la jurisprudencia sobre los derechos indígenas en el Ecuador. Muchas gracias. Mi nombre es Yaritza Yaneli Borjor Suárez y mi tema es la protección legal contra el despojo. Existen varias leyes y normas que protegen los derechos de las comunidades indígenas y buscan prevenir el despojo de sus territorios ancestrales. Entre ellos tenemos la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 57, el cual identifica y asegura que las comunidades, colectivos, pueblos y nacionalidades originarias, entre otros derechos colectivos, el derecho a conservar la propiedad imprescindible de sus tierras comunitarias, las cuales serán inalienables, inembargables e indivisibles. Y el artículo 58, el cual el Estado reconocerá y garantizará los derechos de las comunidades indígenas a sus territorios ancestrales. También tenemos el convenio 169 de la OIT, en el artículo 6, el cual establece que los gobiernos deben consultar a los pueblos indígenas y tribales a través de sus instituciones respectivas, cada vez que se prevén medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos de manera directa. El artículo 14, en el cual los gobiernos deben tomar medidas para proteger las tierras de los pueblos indígenas y tribales para evitar las invasiones u ocupaciones no autorizadas. Y el artículo 16, el cual establece que los pueblos indígenas y tribales no deben ser trasladados de sus tierras tradicionales sin su consentimiento libre e informado. También tenemos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en el artículo 10, el cual prohíbe el traslado forzoso de las poblaciones indígenas de sus tierras o territorios sin su consentimiento libre, previo e informado, y sin un acuerdo sobre una indemnización justa y equitativa. También está la Ley Orgánica
de tierras rurales y territorios ancestrales en el artículo 3, el cual define los territorios ancestrales como aquellos que han sido ocupados u utilizados por comunidades indígenas de manera tradicional y ancestral, los cuales son imprescindibles, inalienables, inembargables e indivisibles. Le voy a presentar un caso emblemático, como sería la nación Siocopay. La nación Siocopay o Secoya es una comunidad indígena que reside en la Amazonía, en la frontera entre Ecuador y Perú. Históricamente fueron expulsados de su antiguo territorio durante el conflicto bélico entre Ecuador y Perú en el año de 1940. Desde aquel entonces han batallado para recuperar y legalizar sus territorios ancestrales. En noviembre de 2023, el Tribunal Provincial de Sucumbío dictó un veredicto en beneficio de la nación Siocopay, reconociendo su derecho a más de 42.000 hectáreas de suelo histórico. Este veredicto influyó al Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador a emitir el título de propiedad pertinente y pedir disculpas públicas a la comunidad por el incumplimiento de sus derechos ecológicos. La victoria de los Siocopay en la Corte de Sucumbíos, en la cual reconoce que Pequeya es de su propiedad, marcó un hito importante en la lucha de la nación indígena por la reunificación de los territorios ancestrales. Después de siglos de violencia, despojo, racismo y conquista por parte de naciones colonizadoras, corporaciones caucheras y gobiernos, el reconocimiento de los Siocopay como propietarios de Pequeya o Lagarto Pocha por la Corte es indispensable para restaurar la justicia y garantizar la supervivencia colectiva y la continuidad de su cultura. Una muestra simbólica de la resistencia de la nación Siocopay es la convocatoria a más de 300 integrantes de la comunidad en julio del 2021. Bajo sus túnicas multicolores tradicionales y armados con lanzas, se congregaron en la zona del río Coya con el objetivo de desalojar pacíficamente a los invasores ilegítimos de sus territorios históricos. Esta acción representa la resolución y cohesión de la comunidad en la protección de sus territorios ancestrales. Gracias. Buenas tardes, abogada. Mi nombre es Ariana González Jarrín y el tema que me tocó es sobre procesos para legalizar o registrar territorios ancestrales. Como primer punto voy a dar a conocer de qué tratan los territorios ancestrales. El proceso de legalización o registro de estos territorios constituye un componente esencial para el reconocimiento efectivo de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas, afrodescendientes y otras nacionalidades originarias. Legalizar y registrar estos territorios permite además avanzar en la implementación de un Estado plurinacional e intercultural. Desde la perspectiva del Estado, cumplir con estos procesos es una obligación constitucional o internacional derivada del convenio como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Como segundo punto tenemos los pasos de regulación que deben seguir las comunidades para registrar su territorio. El primer paso es organización legal de las comunidades solicitantes. Consiste en que la comunidad, comunas, pueblos o nacionalidad esté constituida legalmente como persona jurídica. Esto implica contar con una persona administrativa que reconozca su existencia legal. Tenemos la presentación formal de solicitudes de tierra. La comunidad, a través de su representante legal, debe presentar este formulario, el cual debe entregarse por medio electrónicos o de manera presencial en la ventanilla de la Dirección Distrital del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Tenemos la entrega de la documentación requerida.
Junto con el formulario de solicitud se debe anexar una serie de documentos obligatorios. Entre ellos se encuentra la copia del certificado del acto administrativo que otorga la persona jurídica, la copia del estatus aprobado, el nombramiento del representante legal vigente y, en caso de entrega presencial, una copia de cédula de identidad del solicitante. Tenemos también la acreditación de la posesión ancestral del territorio. Es fundamental que la comunidad demuestre que ha ocupado el territorio de manera continua, pacífica, pública y actual por un periodo mínimo de 50 años. Tenemos la inspección técnica de territorios solicitados. Una vez recibida la solicitud y revisada la documentación, la autoridad competente, generalmente a través de la Subsecretaría de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, realiza una inspección técnica al área reclamada. Tenemos la emisión de la providencia de adjudicación. Si todos los requisitos han sido cumplidos satisfactoriamente y no existen conflictos que impidan la legalización, se emite una providencia administrativa que reconoce oficialmente el derecho ancestral sobre el territorio. Como tercer punto tenemos los problemas comunes en el proceso de legalización, que viene a ser una tipo advertencia sobre dificultades del proceso. A pesar de los procedimientos establecidos, las comunidades enfrentan con frecuencia diversos obstáculos que dificultan o retrasan el proceso de legalización de sus territorios. Tenemos las demoras burocráticas, que muchas veces los trámites se dilatan excesivamente debido a la falta de personal técnico, sobrecarga institucional o lentitud en los procesos administrativos. Tenemos la falta de documentación probatoria. En todas las comunidades cuentan con documentos escritos que respalden su posesión. En muchos casos, su principal fuente de prueba son los testimonios orales. Tenemos los conflictos de tierras o superposición de derechos. Resuelven estas situaciones ya que requieren de procesos legales complejos y a menudo la participación de varias entidades estatales, lo que complica aún más el procedimiento. Tenemos la precisión de intereses económicos externos, que algunas comunidades enfrentan presiones por parte de empresas privadas o actos externos que deseen acceder a sus tierras para realizar actividades agrícolas o turísticas. Tenemos también las limitaciones legales y vacíos normativos, que esto puede deberse a interpretaciones restrictivas de la norma, falta de reglamentos específicos o conflictos entre normas sectoriales, por ejemplo, entre leyes agrarias y ambientales. Tenemos los costos asociados a estudios técnicos o asesoría legal, que para poder cumplir con ciertos requisitos, las comunidades necesitan contratar técnicos, abogados o realizar estudios topográficos. Como último punto, tenemos las instituciones responsables del proceso. La principal entidad encargada de tramitar y adjudicar los territorios ancestrales es, como ya lo mencionamos, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de sus direcciones distritales y en particular la Subsecretaría de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. No obstante, el proceso puede requerir la intervención de otras instituciones, tales como la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades, la Defensoría del Pueblo, el Registro de la Propiedad, ya que es la entidad encargada de inscribir oficialmente los títulos otorgados, una vez emitida la providencia correspondida. Estas instituciones deben actuar de manera articulada y con enfoque intercultural, reconociendo la diversidad de forma de vida y gobierno de los pueblos, así como sus derechos a participar activamente en todas las fases del proceso. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nicole Reyes y yo les hablaré sobre la importancia del reconocimiento y el respeto de los territorios ancestrales. Como primera diapositiva tenemos nuestra frase: el respeto de los territorios ancestrales no solo es un deber hacia el pasado, sino un compromiso como futuro de la humanidad, donde la armonía entre la naturaleza y la cultura es clave para una existencia sostenible. Como pequeño contexto, tenemos que el respeto y la protección de los territorios ancestrales son fundamentales para la supervivencia y el bienestar de los pueblos indígenas.
Estos territorios no solo son un espacio físico, sino que también representan un corazón el corazón de la cultura y la identidad y pues como tal la espiritualidad de las comunidades. Como primer punto tenemos la importancia de los territorios ancestrales. Tenemos el derecho fundamental, el cual habla sobre que la tierra es un derecho humano esencial para los pueblos. También tenemos que les proporciona los recursos necesarios para vivir, como agua, alimentos, medicinas y materiales de construcción. En segundo punto tenemos la conservación de biodiversidad, los cuales en los pueblos indígenas son custodiados por una gran biodiversidad mundial, ya que sus prácticas tradicionales sobre el manejo sostenible y los recursos naturales ayudan a conservar el medio ambiente y mitigar un recurso climático. Como tercer punto tenemos la identidad cultural, que es una conexión sobre la tierra a la identidad cultural de los pueblos indígenas. El respeto a los territorios, ya que son una preservación de culturas únicas y diversas. Cuarto punto tenemos la justicia y reconciliación, ya que esta promueve a dar un paso más adelante hacia la justicia histórica, sanando heridas del pasado y pues promoviendo la convivencia pacífica. También tenemos consecuencias de no respetar estos derechos, como pueden ser varios: la pérdida cultural, que habla sobre que la falta de acceso a las tierras para poder llevar una erosión cultural, y también se conlleva una pérdida del conocimiento ancestral. Como siguiente punto tenemos la destrucción ambiental, también tenemos el desplazamiento forzado. En otro contexto tenemos el aporte del país al país del reconocimiento de estos derechos, como pueden ser una conservación de patrimonio natural, ya que este patrimonio natural es invaluable y contribuye a la diversidad biológica del país. Tenemos el desarrollo sostenible, el cual promueve un modelo de desarrollo más equitativo e inclusivo, una estabilidad social que contribuye a una mayor cohesión social. Tenemos el fortalecimiento de la democracia, que pues incluye a todas las voces indígenas en un proceso político. Bueno, como una breve conclusión, tenemos pues que el respetar y proteger los territorios ancestrales pues no solo es esencial para una buena convivencia, sino que también para respetar todos los puntos antes hablados. También así como respetar una supervivencia cultural y física en los pueblos indígenas. También promover un desarrollo sostenible y equitativo hacia el país. Muchas gracias.